las tinieblas, Cristo exaltado. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Sabemos ese Dios increíble que tenemos. Conocemos ese Dios todopoderoso que buscamos. Así que en esta mañana, Señor, traemos nuestro corazón dispuesto a ti. Llénalo de ti, de tu presencia. Santifícalo con tu Santo Espíritu, Señor, para que sepamos, Señor, que toda oración de este lugar es escuchada en el cielo. Que todo lo que clamamos, Señor, aquí en tu casa, Señor, tú lo escuchas en el cielo y das la respuesta que tú tengas, Señor. Padre, nuestras necesidades, angustias, problemas, pero también gozo y alegría de saber que tenemos ese Dios que todo lo puede, ese Dios que es maravilloso, que es increíble para nuestro caminar. Por eso te decimos, tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está. damos gracias a ese Dios todopoderoso, a ese Dios increíble que tenemos en nuestra vida y en nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga, buenos días. El Señor me les bendiga, qué bueno es estar en la casa del Señor, bienvenidos. Hoy somos pocos, pero con fuerza y multitud para el gran Dios todopoderoso, ¿lo creen? Damos gracias a Dios por ello. Quiero recordarles que el próximo 5, ya estamos a 15 días de celebrar nuestro culto de primicias, Ahora, ahí en lo que son los sobres, ya están los nuevos sobres del año. Estos son el año de la sabiduría y ya están los nuevos sobres. Pero hay un cubículo que dejamos los sobres del año pasado. El año de la esperanza. Vamos a usar los sobres del año de la sabiduría para lo que es el diezmo, la ofrenda. Y vamos a usar los otros sobres que son de lo que es la sabiduría, de lo que es del año pasado, para colocar nuestras primicias. Y vamos a tener nuestras primicias allí y vamos a tener el sentido de orar el 5 de febrero por esas primicias. ¿Amén? ¿Les parece bien? Bueno, es que lo diga el pastor está más o menos, pero que lo diga la palabra de Dios es otra cosa diferente. Yo no sé si lo crean. Vamos un momentico entonces a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. ¿Lo tienen ahí? Oiga, no hay nadie, ¿no? Proverbios capítulo 3. ¿Lo tenemos ya ahí? Mira el versículo 9 y 10. ¿Está el chismoso ya ahí? No, nada, todavía no. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Alguien cree esa palabra? Entonces, que lo diga el pastor está bien, pero que lo diga la palabra de Dios, eso lo creo yo. Eso lo creo yo y lo afirmo yo. ¿Cuántos lo creen? Encontré otra versión, es la latinoamericana, la versión latinoamericana, y me pareció bien interesante y se las leo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Wow. No sé si crean ese Dios todopoderoso. Ahora, esas versiones en un momento nos dan un poquito más lo que es la apertura a lo que es la palabra de Dios. Hay algunos que dicen no le faltará comida y vino. Y hay unos que, uy, eso sí, que no falte el vino, ¿cierto? No, yo digo comida y bebida está bien, con eso está bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios proveedor.
porque tenemos un Dios que sabe las necesidades de cada uno y que simplemente a través de lo que da nuestro corazón, también Él responde con amor y con todo el poder que Él tiene. ¿Lo creen así? Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Te honramos en esta mañana y como lo dice tu palabra, una forma de honrarlo, Santo Rey, es traer, Padre Celestial, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Por supuesto, tener ese sentir de dar la primicia, Señor, de todo lo que en un momento tenemos. Pero, Padre, todo a su tiempo. Todo lo que en un momento es el sentir, Padre Celestial, de lo que tú coloques en el corazón. Señor, esto no lo obligas, esto no lo mandas a hacer. Así que nadie tiene por qué hacerlo por obligación. Pero lo que sí, Santo Rey, es que tú pesas corazones conforme a lo que dice tu palabra para que nosotros obedezcamos, Señor, lo que tú nos mandas y envías a hacer. Así que bendigo las ofrendas, los diezmos, Señor, y desde ya empezamos a declarar que las primicias serán, Señor, para bendición de nuestra casa, bendición de nuestro trabajo, bendición de todas las cosas que hagamos en este año, de lo que es la sabiduría. Santo Rey, te doy gracias y en Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén, amén y amén. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la nación con tu palabra. Amén, amén, amén. Bueno, no aclaré algo para aquellos que traen el sobre, porque el que traiga la gallina, la vaca y todo eso, el pastor William ya tiene el recinto para guardarlo, amén. Hay que aclararlo mejor. Qué lindo en esta mañana darle gracias a Dios. Y por supuesto recuerden que el martes a las 6 de la mañana tenemos la oración. Martes 6 de la mañana aquí en el templo tenemos la oración para que no faltes y por supuesto tengamos esa semana bendecida por el Señor. No solamente con lo que nos llena el Señor hoy, sino que afirmar y confirmar en la semana para que todo vaya bien. ¿Les parece bien? Y qué lindo en esta mañana tras saber que Dios cuida de nosotros, que Dios guarda de nosotros, por supuesto nos protege de todo mal y peligro. Así sucedan cosas que uno dice, ¿pero por qué? Pues Dios está ahí al tanto de todas las cosas. Así que Michelle hoy quiere darnos un testimonio de lo que el Señor en un momento le guardó y por supuesto qué bendición verla aquí en este lugar. Buenos días, iglesia. Hoy quiero dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Bueno, ya como muchos saben, el 10 de enero iba en la moto, salía del trabajo hacia la casa, bajaba por la 23 con cuarta y el taxi no respetó un pare y yo iba bajando. Entonces, pues lo que hizo fue hacerme chocar contra él. Yo lo que traté de hacer fue pues correr la moto hacia la misma dirección del carro, como para no sentir el choque y de pronto salir. Bueno, después de eso me llevaron a Sotrauma, llamaron a mis papás, a mi esposo, fueron, me hicieron exámenes, rayos X y pues no tuve fractura ni nada. Y doy gracias a Dios porque me dolían muchísimo las dos piernas y pues la verdad yo tenía mucho miedo. Yo sé que Dios está con nosotros y todo, pero
pero pues uno es humano y la verdad tenía mucho temor de que me hubiera partido algo, de que tal vez, pues no sé, algo hubiera pasado con mis piernas. Me llevaron a Sotrauma, como dije, ya me sacaron rayos X, no tenía nada, eran más como los moretones y los golpes y pues el dolor del momento. En la moto, las barras, ahí se ven donde va la cabrilla con la llanta, se doblaron. Entonces pues doy gracias a Dios porque a pesar de eso, y bueno, yo quedé como dentro de la ventana del taxi. Entonces, a pesar de eso, Dios me cuidó y Dios me guardó porque, bueno, yo caí de pie, yo en ningún momento caí pues como al piso o el golpe tampoco. Ese día mis jefes me habían regalado un arreglo de flores por los cumpleaños y un compañero me puso el arreglo en la silla de atrás de la moto y el bolso no me cabía ahí. Entonces él me dijo, póngase el bolso adelante. Yo me puse el bolso adelante y ahí llevaba el impermeable. Entonces estuve en la 17 averiguando unas lámparas y guardé el celular acá en el bolsillo adelante del bolso. Cuando pasó eso, y pues gracias a Dios llevaba el bolso adelante, pues eso me cubrió de un golpe en el pecho o un golpe más fuerte. Entonces eso lo que hizo fue amortiguar. Y bueno, pues el celular salió volando dentro del taxi. En medio de todo eso, el taxista se quería robar el celular. Todos me decían que el número, que el celular, yo no me acordaba de los números ni de mi esposo, ni de mis papás, ni nada. Entonces, pues a mí me llevaron a Sotrauma, mi papá después pudo recuperar el celular. Y bueno, ya. Eso es como un resumen de lo que pasó. Este fue el ramo, al ramo no le pasó nada. O sea, el ramo traía flores, las bombitas esas chiquitas, trae esa manzana. Y pues esa es la foto de cómo quedó. O sea, quedó intacto de cómo me lo dieron. Y después del golpe y del totazo, no le pasó absolutamente nada. Entonces, nada, pues dale gracias a Dios por lo que hizo y bueno, yo aprendí a raíz de todo esto de que bueno, sí, Dios nos protege, Dios está con nosotros, nos respalda, pero también aprendí que Dios es un Dios de oportunidades, porque fácilmente me pudo haber pasado algo más grave o estar todavía hospitalizada o algo, pero gloria a Dios, pues ya estoy aquí, estoy bien y me ha dado la oportunidad otra vez de poderle servir y ya con más ganas, servirle con el corazón y dar testimonio de lo grande que ha sido Él y también quería agradecerle pues a las personas que estuvieron muy pendientes de mí, a los pastores Wilson y Connie, a la familia Telles que estuvo muy cerca de nosotros en ese momento, que fue un apoyo muy grande, y también por la vida de mi esposo, porque yo sé que no le tocó fácil. Le tocaba trabajar, hacer el almuerzo, cuidarme, hacerme bañitos, de todo. Entonces, Dios lo ha fortalecido también a él y puso una gran persona en mi camino para bendecirme. Y pues de eso también se trata el matrimonio, se trata el amor. Estar el uno para el otro en todas las situaciones. Y nada, pues es la invitación de que estén más cerca de Dios, de que le crean a Él. Y de que es momento de tal vez abrir los ojos y recapacitar de que Dios hace grandes cosas en nosotros y debemos tomar ese mensaje que Él nos da, de ponernos en pro de su tarea, en pro de lo que Él quiere para nuestras vidas y del propósito que tiene para nosotros, que es servirle a Él y servirle con toda el alma y con todo el amor. Gracias. Amén. Qué bueno que reconozcan que hacemos falta, ¿cierto, Carlitos? La gloria sea para el Señor. Qué lindo verla y por supuesto darle gracias a Dios por la vida de ella. Amén. El año inmediatamente anterior empecé una serie que le dimos por nombre Lo de afuera cuenta. Pensé que se terminaba la serie muy pronto y todo eso, pero Dios fue
colocando cada vez más palabra y palabra para que ustedes y yo aprendiéramos principios de la palabra de Dios. Recuerden que lo que se muestra a cuenta fueron como 2 predicaciones tratando de decir, oiga, usted y yo somos diferentes. Ustedes y yo definitivamente tenemos algo diferente y eso nos llevó a marcar la diferencia. Otra predicación también. Pero también nos quedó claro algo y es que la ley importa para hoy. La ley sigue importando para hoy. Pero pastor, si eso es Antiguo Testamento, no, la ley todavía importa porque Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y si Él la cumplió, usted y yo debemos de cumplirla también, ¿cierto que sí? Y también hablamos de la naturaleza de la bendición. Creo que ahí quedamos el año pasado y hicimos ese stand-by por lo que fue las festividades. Pero todos estos temas que en un momento encierran lo que hemos hablado de principios, de lo que es la ética cristiana, está encerrado en una pregunta que me hicieron. Pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y eso, permítame decirle, esa pregunta me llevó a pedirle a Dios, bueno, Señor, ¿qué le puedo decir yo a esta persona? ¿Será que le doy biblazos y le digo, es que la Biblia dice? No, me llevó en cierta manera a que miremos esos principios de la palabra que en muchas ocasiones hemos dejado y permitido que nos olvidemos de ellos en muchas ocasiones. Por eso tenía que empezar a través de esos principios. Entonces, por eso le doy el nombre a este mensaje: un cristiano con tatuajes. ¿Hay algún cristiano acá? No le pregunto el resto porque, bueno. Ahora es una pregunta interesante, no sé si lo crea. Y es una pregunta que, mire, después de 2 meses, 1 mes y medio, por fin llegó esa pregunta. Por fin. ¿Por qué? Porque definitivamente tratar este tema no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero por eso quedaron claros los principios. Ahora, si de pronto no asististe a algunos, ahí están grabados. Isco Ibagué, el Facebook, y ahí están grabados todos los que en un momento son esos principios, porque me gustaría que te afirmaras primero en principios para ahí sí empezar a decir, bueno, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Porque yo no le voy a decir hágalo o no lo haga. Lo va a decir la palabra. Pero tú tienes toda la autoridad de hacerlo o no hacerlo. Porque Dios es tan caballero que te permite hacerlo. O simplemente afirmas la palabra en tu corazón y definitivamente no lo haces. ¿Sigo por acá? Ahora, es bien interesante, iglesia, que todas esas enseñanzas nos llevan a algo que se llama ética cristiana. Cuando nosotros hablamos de ética cristiana, estamos tratando en cierta manera de entender por qué hacemos lo que hacemos y en cierta manera por qué un cristiano hace esto o no hace aquello. Eso es ética. Y toda esta ética tiene que ver con algo que se llama moral. Y esa moral con la que usted está y yo estoy sale de mi corazón. Definitivamente sale de lo que es interno de mí. Y como cristianos pues hemos entendido que fuimos transformados. ¿Cuántos lo creen? Como cristianos ustedes y yo sabemos que fuimos rescatados, ¿o no? Yo te hago una pregunta: ¿de dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Si acaso de pronto cosas que definitivamente uno se avergüenza el día de hoy, ¿o no? Entonces, fuimos liberados completamente, fuimos rescatados y estamos siendo transformados con el poder de Dios. Porque ustedes y yo ahora no vamos con el pecado. Eso implica de alguna manera cómo ustedes y yo debemos de vivir. Eso implica en cierta manera de que tú y yo ya no vivimos igual como antes. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo en cierta manera vamos a hablar? ¿Alguien decía groserías acá? ¿Las dicen todavía? Deje así.
deje así. ¿Por qué? Porque simplemente ya tenemos que empezar a decir, algo pasó en nuestra vida, algo sucedió en nosotros cuando entró Cristo Jesús. Y eso empieza a decirnos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de pensar. Para ustedes y para mí era muy fácil hacer negocios antes, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos ahí? ¿O no? ¿Cierto que sí? O sea, era muy normal. Pues ahora, con una ética cristiana, con una moral que tenemos, si vamos así, de una vez hay algo dentro que me dice, oiga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vienes haciendo si no eres el mismo de antes? ¿Lo creyeron acá? Eso me lleva en cierta manera a tener dos palabras que salen de la Biblia: evangelismo y discipulado. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Ahora me preguntan, ¿eso es diferente? ¿Eso es igual o qué? Si son diferentes, bueno, eso es... ¿Por qué? Porque una persona puede sentirse completa cuando le proclamaron el evangelio y que entregue su vida a Cristo, les pone cómo se hace y todo eso, y puede llevar 10, 15, 20 minutos, media hora y ya fue en cierta manera evangelizado. Pero hay otra cosa que se llama discipulado. Y el discipulado implica un trabajo, ¿cuánto lo creen? ¿Un trabajo de qué? Diario de enseñanza, de enseñar lo que es la palabra del Señor, enseñar a la gente cómo vivir, cómo entrar a vivir como cristianos ahora. Pero no son diferentes, porque en cierta manera el vivir el evangelio es ser discipulado. El vivir el evangelio es ser discipulado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos que entender que somos afectados por una cultura. ¿Cuánto lo creen? La cultura en cierta manera es todo aquello que da significado al entorno donde yo vivo. Esta mañana llegó una hermanita y me dijo, pastor, no dormí. ¿Y por qué, hermanita? ¿Qué pasó? Los vecinos de al frente, una bulla impresionante. La cultura de ellos sigue siendo igual en qué, en hacer su vida lo que en un momento quiere, pero afecta, ojo, afecta a todo el entorno. Y ustedes y yo ya no vamos con eso. Pastor, es que lo malo es que no invitan. Eso es otra cosa. Pero ten en cuenta, eso empieza a tener el entorno. La cultura entonces es todo aquello en donde tú te desenvuelves. La cultura son las cosas que no necesariamente signifiquen o lo que deben de significar. ¿Por qué? Porque para la cultura es lo que en un momento tú haces, yo hago, significan algo. Para lo que es la cultura, lo que tú haces, lo que yo hago, significan algo. Una cultura de una o de otra manera va a afectar tu vida y mi vida como piensas, cómo en un momento determinado tomas decisiones, cómo actúas, cómo hablas, cómo te vistes. ¿Alguien se pone todavía botacampana? Pastor, ¿de qué se está hablando? Pues unas faldas que nos colocábamos los hombres en los años 70, ¿o no? ¿Y alguien se las coloca hoy? No, hay que metérselos con mantequilla. ¿Por qué? Porque la cultura, me doy a entender, empieza a afectar en cierta manera la cultura, lo que es tu vida y la mía, ¿o no? De eso estoy hablando. Ahora, soy muy intelectual en este momento, pero ya vamos a la palabra, que es la que en un momento edifica. ¿Lo creen así? Pero entonces, ¿cómo actuamos en cierta manera? Mire, la realidad es que puede que tú seas susceptible a las modas. Ay, mire, yo no me he visto cómo se viste Eliana. Uy, horrible, vea. Hay veces viene con pantalones rotos como si fueran... No, o sea, yo no... O sea, empezamos a tener ese conflicto. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque simplemente es cultura como en un momento se vea, modas como se vea. Pero indudablemente tu manera de pensar o de hablar o la perspectiva que haces de las cosas sí tienen mucho que ver. Sí tienen mucho que afirmar. Ojo, la perspectiva que tienes frente al mundo sí está influenciando, escuchen bien, por la cultura. Cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de una cultura colombiana. Y esa cultura colombiana es autóctona. ¿Cuánto lo creen?
Es más, somos apetecidos en muchas partes, ¿o no? Y somos apetecidos porque somos trabajadores. La gente le gusta el colombiano, ¿por qué? Porque es trabajador, no se para en nada. No solamente el paisa, no. También todos tenemos ese sentir de trabajar. Pero tenemos una cultura también de hacer lo malo. Y si se dan cuenta, escuchen bien, si se dan cuenta, en cada banda que cojan en un lugar del mundo, hay un colombiano. Porque es una cultura. Es algo cultural, estoy dando a entender. Y entonces estamos acostumbrados de esa manera. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra cultura. Y eso, por supuesto, nos lleva a hacer una definición. ¿Cuántos somos cristianos acá? Entonces, como cristianos, iglesia, podemos pensar y definirlo de la siguiente manera. Ser cristiano es vivir la cultura cristiana. ¿Cómo así, pastor? ¿Esto es una cultura? Claro que sí. Y es una cultura que simplemente tú fuiste separado, apartado, redimido, limpio por la gracia de Dios. Ahora vive de esta manera. Es una cultura. ¿Me doy a entender? Entonces, esa manera empieza a mostrarme a mí qué es vivir con la cultura cristiana. Así que si queremos hablar en términos modernos, en términos de cultura, ¿qué es ser cristiano? Es dejar la cultura del mundo. ¿Qué es ser cristiano? Es dejar la cultura del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo marcamos una diferencia. ¿Sí lo creemos o no? Marcamos esa diferencia. Entonces, vivir la cultura cristiana es vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir una cultura cristiana es vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es ser cristiano. ¿Cuántos de ellos hay acá? Ya menos, ¿vio? ¿Sabe por qué? Porque nos afecta mucho la cultura. Porque somos afectados muchos con la cultura, ¿o no? Ya le hago una pregunta. ¿Cuántos tomaron anoche? No lo contesté. Porque tengan en cuenta, esto a veces no es tan sencillo de decir, yo soy cristiano. No es tan sencillo, iglesia. No es tan facilito así, no. ¿Por qué? Porque se presentan cosas que son un tanto difíciles, confusas, enredadas para nosotros cumplirlo, ¿o no? Es más, si quiere, vayamos a la Biblia y hay cosas en la Biblia que no la entendemos, ¿o no? Entonces, se vuelve complicado en muchas ocasiones hacer eso. O sea, esas cosas difíciles como tal, desenredar todo eso. Pero está también algo que pesa mucho y es lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer. Entonces, aparte de que está la cultura en cierta manera presionando, está también lo que a mí me gusta. ¿Cuántos tomaron? ¿Nadie? Uy, Dios mío. ¿Cuántos tomaron? No anoche, no. En la vieja naturaleza, entonces. ¿Cuántos tomaron? ¿Cuántos sumaron? Yo les decía en una de las predicaciones, hay una patica que alaba a Dios y hay otra que está ¿qué? Porque todavía está eso, ¿o no? Todavía eso implica mucho en la vida cristiana, ¿o no? Ahí es donde a la iglesia, ahí es donde a nuestra vida pueden llegar e ingresar las modas. Pueden llegar y establecerse en modas, cosas de la cultura que no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios. Cosas que definitivamente están allá afuera, que no están ajustadas a lo que en un momento el Señor nos llamando a hacer. ¿Cuántos lo creen? Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Si esto lo puedo hacer, ¿hasta qué punto llegar para poderlo hacer? Entonces, lo más importante para este servidor, iglesia, es que hablemos de ese tema, de los tatuajes como tal. Pero creo que debemos de tener claro cómo es que funciona esto. ¿En dónde? En los cristianos, iglesia. Que debe quedar claro
¿Qué es lo que sucede? Porque para muchos la respuesta es clara. Pastor, yo no los hago porque simplemente no. Y está muy bien. Está muy bien. Pero no quiero que tomen esta predicación solamente para los tatuajes. Porque si estoy hablando de principios, de moral, de la palabra de Dios, se aplica a cualquier área de nuestra vida. Entonces, que sea claro. Sí, yo no tengo problemas con eso, pastor, a mí no me meta en eso. ¿Qué predicación tan aburrida? Porque no, yo tengo claro eso. Amén. Tómala en otra área. Tómala para otra área que de pronto te va a servir. ¿Lo creyeron? Así con esto, entonces vamos a qué nos habla la palabra. Por favor, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 28. Levítico 19, versículo 28. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién dice? ¿Quién? Yo, Jehová. En otras versiones es mucho más explícito. No se habla de imprimir o de hacerse allí como tal rasguños, sino dice literalmente, no se harán marcas, no se harán tatuajes. Dice literalmente. Y yo quiero responder en primer lugar una pregunta. ¿Hay algún mandato bíblico donde dice no hacerse un tatuaje? ¿Lo hay? Sí lo hay. Y aquí está. Sí lo hay. Entonces, si en un momento quieren una respuesta de la Biblia, ya está. ¿O no? Ya está. Y está claro. No hacérselo, ¿cierto que sí? Simple y sencillo. Pero entonces usted empieza a pensar. Acabamos de leer el versículo que dice que no. Pero hay 3 problemas que surgen de ese versículo. 3 problemas que ustedes y yo debemos de entender de que surgen de allí. Y debemos de evaluar esa perspectiva con la cual fue escrito allí. ¿Cuáles son esos 3 problemas que aparecen? Primero, ojo. Tenemos que responder que hay un mandato bíblico. ¿Cuánto lo creen? Y el mandato bíblico dice claramente no hacerse tatuajes. Claro que sí. ¿Cuánto lo creen? Pero el problema que tenemos es que está en el Antiguo Testamento. Primer problema que tenemos es que ¿qué? Está en el Antiguo Testamento. Pastor, yo soy del Nuevo. Conmigo no va eso. Porque yo soy nueva criatura. Yo estoy no por ley, sino por gracia. Y entonces empezamos a tener esas complicaciones, ¿o no? Es más, aquellos que tenemos adolescentes, ahí sí se aprenden la Biblia. Ahí sí se la saben completa. Eso no respecta para mí porque eso es del Antiguo Testamento, ¿le dicen? Entonces empezamos a tener ese primer problema. ¿Cuál es? Reconocer que ciertamente este versículo está en la ley. Está en la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, claro que sí. Es la ley de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen? Y eso está dado allí para ello. La ley que Dios le dio a ese pueblo escogido. Ahí está el único versículo donde aparece ¿qué? La prohibición directa de no hacerse un tatuaje. En el Nuevo Testamento no aparece absolutamente nada de ello. Entonces hay un problema grave ahí. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver conmigo hoy. Es más, hay muchos predicadores, muchas personas que dan a entender de que eso no tiene nada que ver conmigo el día de hoy. Se predica en muchas ocasiones que eso no tiene nada que ver por ser la ley. Pero por eso tenía que dejarles principios antes. La ley todavía cuenta para ti y para mí. Por eso tenía que dejarles claro antes lo que en un momento corresponde a la ley. Sigo por acá, iglesia. Entonces, las leyes del Antiguo Testamento dicen
ellos, no son vinculantes para nosotros, es decir, no nos obligan a cumplirlas. Entonces salen otros ejemplos. ¿Cómo cuáles? No comerás cerdo. ¿Alguien que comió lechona en diciembre? Pecadores. Porque vamos a tener problemas, escuchen bien. Está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Antiguo Testamento, no comerás cerdo. Pero en el Nuevo Testamento dice, de todo lo que vendan en la carnicería, de todo comed, porque eso fue dado por Dios para los hombres. Entonces, unas cosas sí, otras cosas no. Entonces, para mí aplican unas, o sea, empezamos a tener complicaciones con eso. Vamos a tener complicaciones en decir, sí, algunos sí, otros no. No, o se cumple o no se cumple. Y lo que yo quiero darle a entender es que la Biblia está dada toda, no por pedazos, para cada uno de nosotros. Si este es tu manual de vida, mi manual de vida, es toda para yo caminar en ella. No sé si lo creyeron. Entonces, ahí empezamos a tener contratiempos. Estamos en ese primer problema que surge en el asunto del Antiguo Testamento. El único versículo que aparece que está en el Antiguo Testamento. Entonces, primer problema aparece en el Antiguo. Segundo problema. Ustedes y yo sabemos que para leer la palabra del Señor hay algo que se llama contexto. Entonces, el segundo problema es el contexto. Tenemos que leer un poquito atrás, un poquito adelante de qué está hablando, de qué es lo que viene hablando. Es más, si puedo leer todo el capítulo, lo leo. Y si me atrevo a más, leo todo el libro para saber de qué está hablando. Entonces, ese segundo problema, escuchen bien, empieza a darnos otra connotación diferente. ¿Cuál es el mensaje directo? Cuando tú y yo leemos sin contexto, escuchen bien, vamos a entrar en una información que es parcial. Y en muchas ocasiones con esa información parcial hay una información fragmentada. Y no voy a enseñar bien la palabra. Entonces, específicamente se refiere a este versículo. Y miremoslo con detalle, miremoslo. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Ya fueron? ¿Por un qué? Por un muerto. No imprimiréis en vosotros señal alguna, pero resulta que en esa época en que estamos hablando, año 1300 antes de Cristo, escuchen bien, imagínense que Dios los envía a Canaán, van para la tierra prometida. Iban a poseer todo lo que Dios les iba a dar. Estoy hablando de los israelitas. Pero cuando entren allá no dejen a nadie. ¿Por qué? Porque tienen unas costumbres las cuales ustedes no van a realizar. ¿Cuáles eran las costumbres? Que cuando alguien moría se hacían el momonacho. Yo no sé si se ponían el nombre, yo no tengo ni idea si la foto, yo no tengo ni idea nada de eso. Pero tenían esa costumbre. Cuando morían, ¿qué? Cuando moría un ser querido, ¿se hacían qué? Tatuajes. Entonces, el segundo problema es el contexto. El contexto que está hablando. ¿Qué clase de tatuaje? No sé. Pero escuchen bien. Este versículo en primera instancia está aplicado a cómo tú asumes algo que se llama luto. Algo que tú asumes y yo asumo que se habla de luto. ¿Qué me dice el Nuevo Testamento? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Pero en muchas ocasiones vamos y está la bisabuela, la abuela, la tatarabuela, el abuelo, el papá, todos muertos ahí. Y si se los puede, se los estampa. Entonces estamos practicando algo que Dios dijo. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? ¿Quieres hacer parte del reino de los cielos?
no hagas lo que en un momento ellos hacen. Pero ese es el segundo problema que tenemos. ¿Por qué? Porque me dicen, pastor, no, es que yo me voy a hacer una florecita. No tiene nada que ver con el... O por ahí el pastor William, una insignia de millonarios. Bien hecho. O sea, eso no tiene nada que ver con un muerto. En muchas ocasiones pensamos de esa manera. Yo te quiero decir en esta mañana, es que aquí no se habla de estético. No se está hablando de lo estético. Aquí se está hablando de asuntos que tienen que ver con luto. Y eso ha llevado a algunos a pensar que mientras el tatuaje no se haga por un muerto o por un dios pagano, sino que se haga porque simplemente una margarita o lo que sea, entonces no tiene nada que ver. Ese es el segundo problema que surge dentro del contexto. ¿Cómo nos lleva a pensar que solamente lo malo no es el tatuaje en sí mismo, sino en la actitud en la cual tú y yo lo hacemos? En la actitud, escuchen bien. El segundo problema nos lleva a lo que hay en el corazón cuando lo haces. A lo que en un momento está dentro de tu corazón cuando lo haces. Pero recuerden, ya fuimos rescatados, ya fuimos limpiados y ya fuimos ¿qué? Transformados por la gracia de Dios. Y sin embargo, hay algunas cosas dentro de mi corazón que me llevan a decir, pastor, es más, pastor, me lo voy a hacer en la nalga para que nadie me vea. Yo te digo algo, si te haces algo es para mostrarlo. Y así entre más escondido lo hagas, más cosas vas a mostrar. Más vas a bajarte y más vas a subirte, porque lo que deseas es mostrarlo. No sé si me dio a entender hoy. Entonces ten en cuenta en cierta manera a qué nos enfrentamos con este versículo. Pero la tercera cosa, el tercer problema que enfrentamos es un asunto de libertad. ¿Cuántos somos libres acá? Y vamos a seguir siendo libres. ¿Cuántos lo creen? Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo me dio libertad. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque yo tengo libertad. Pero resulta que el tercer problema que enfrentamos aquí es el sentido de libertad. Resulta que entonces los cristianos sabemos que hemos muerto al pecado. ¿Cuántos lo creen? Que hemos muerto a la ley para una nueva vida. ¿Cuántos lo creen? Que ya ustedes y yo ya no somos esclavos de la letra. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ya no somos esclavos. ¿Quiénes lo creen acá? La palabra dice que somos servidores del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Así que nosotros bajo ninguna circunstancia, por la libertad que tenemos en Cristo, estamos obligados a estos mandamientos. Yo soy libre. Y ese es el tercer problema. ¿Pero qué dice 1 Corintios? Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es más, no lo dice una sola vez. Capítulo 6 y capítulo 10 de 1 Corintios. Todo me es lícito. ¿Por qué? Por la libertad de Cristo. Pero no todo me conviene ni me edifica. Eso queda claro a la luz de la palabra. ¿Cuántos lo creen? Es más, el mismo apóstol Pablo más adelante, escuchen bien, entra a la carta de los Gálatas. Y específicamente en Gálatas dice, otra vez le repite, ustedes son libres y ustedes no son esclavos. Ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Estar con un texto del Antiguo Testamento. La circuncisión. Al fin que, ¿se hace o no se hace? Al fin que, ¿la Biblia es toda o un poquito nomás? El problema grande de los Gálatas estaba en ¿qué? En la circuncisión. ¿Usted se puede imaginar el día de hoy haciéndola? ¿Cuántos hombres están acá? Hagan la fila acá. ¡Pum! ¿Te puedes imaginar
Entonces, tú y yo tenemos libertad, ¿cuántos lo creen? Tú y yo tenemos libertad, pero hasta donde Cristo nos permite. Hasta donde Cristo me da el permiso de hacerlo. Yo no sé si me di a entender en esa mañana. Ahora, ¿qué están dispuestos en cierta manera a dejar? Hay un mandato. Hay un mandato. Entonces en la Biblia, ¿para qué? Para no hacerse un tatuaje. ¿Cuántos lo creen que lo hay? Sí, pero ese mandato está en el Antiguo Testamento. Sí, pero ese mandato está en el contexto, fuera de contexto para nosotros. Sí, pero es que ese problema de libertad. Esos son los problemitas que en un momento se enfrentan cuando leemos este versículo. Ahora, yo quiero que tú entiendas en esta mañana que más que un asunto estético, que un asunto de adorno que en un momento se quieran hacer, es un asunto del corazón. Que más que cualquier otra cosa es un asunto de corazón. Y aquí que vamos a empezar a mirar algunas cosas importantes y quiero que pienses en lo siguiente. Quiero que analices lo siguiente. Cada argumento que tú das para no obedecer la palabra de Dios no habla del mandamiento, sino revela un problema que hay en el corazón. Se lo repito. Cada argumento que tú des, porque van a salir muchísimos. ¿Para qué? Para no obedecer la palabra de Dios, no habla del mandamiento, no habla de la palabra, habla de algo que está dentro de tu corazón. Y ese es el problema. Ese es el pequeñito problema. Yo no sé si me di a entender en esta mañana. Mire, el problema no es el mandamiento. El problema no es el mandamiento. El problema no es lo que está escrito. El problema es cómo recibo yo, cómo en un momento recibo eso que está en el mandamiento. Y si en un momento determinado yo lo aplico o no lo aplico. Ahí es donde está el problema. Yo no sé si lo creyeron acá. Entonces, no del mandamiento, no que el mandamiento del Antiguo Testamento, del contexto, no, de la libertad, no. Esto revela, es un problema de nuestro corazón. Y se lo quiero llevar, ¿por qué? Porque la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento, la pregunta que tú tienes que enfrentar en este momento es, siempre que escuchas la palabra de Dios o que lees la palabra de Dios, ¿qué produce en tu corazón? ¿Qué es lo que produce verdaderamente en tu corazón? Yo estoy hablando cristianos. ¿Cuántos somos acá cristianos? Ya menos, ¿sí ve? Es que empezamos a tener problemas con ello. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hay palabras en la Biblia, hay versículos en la Biblia que chocan contra lo que es nuestra naturaleza, que chocan contra lo que mi naturaleza quiere y desea. Hay textos que en un momento yo diría, uy, Señor, quítalo de ahí, porque no quisiera que en un momento determinado pasara. ¿Cuántos lo creen? Entonces tú tienes que preguntarte, ¿estoy de acuerdo con esto o no? Debes de empezar a preguntarte, ¿yo afirmo eso que está ahí o no? ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Cuántos pelean con su esposa? ¿Sí? ¿Sí peleamos con la esposa o no? Yo estoy hablando con los hombres, porque ya las mujeres están dando de codo. No. Estoy hablando con los esposos. Y tenga en cuenta algo, ¿peleamos o no? Es normal, ¿por qué? Porque somos humanos y tenemos diferencias, ¿o no? Pero hay un mandato que dice la palabra: no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ya estamos acostados, y cada uno, ¿o no? ¿O no? No, es que yo ¿por qué si yo tengo la razón? Es que yo no voy a hacer nada porque es que ella tiene la culpa, ¿o no? Empezamos a tener problemas no con el mandato, sino con ¿qué? Porque ustedes y yo conocemos el mandato. ¿Cuál es el mandato?
Tú no sabes si mañana te levantes, así que arregla la situación. Es así de sencillo. Pero ¿sabe qué te dice tu corazón? 15 días sin hablarle, para que aprenda. Sencillito, 15 días. Que nada de nada. O escuche más bien, cada uno volteado, entonces sale en su corazón, dice, no, mañana lo hago. Y volteo a mirar, es que ya está dormida. Y empiezo a traer argumentos, escuchen bien, ¿para qué? Para no cumplir el mandato. Y empezamos a sacar argumentos, uno, otro, no importa el que sea. Pero ¿sabe cuál es el problema más grave? Que yo no quiero pedir perdón. Ese es el pequeño detalle. El problema no es el mandamiento. El problema no es lo que está escrito. El problema es que mi corazón no quiere pedir perdón. Entonces, pasen los días que pasen, no importa. No importa. Me di a entender en esta mañana. Por último, hermanos, entra uno, Señor, mire cómo es el corazón de uno. Mire cómo en un momento determinado se pone tan duro. Porque es un corazón duro, iglesia. Cuando no queremos aceptar un mandato de Dios. Entonces, cada vez que te enfrentas a un mandamiento de Dios, cada vez que te enfrentas a una predicación, cada vez que tú estás leyendo en tu devocional, lo que encuentras ahí, lo que dice ahí, eso no me gusta. Y si no me gusta, ¿de quién es el problema? Si no me llama la atención, si definitivamente no, es que no estoy de acuerdo con eso, ¿de quién es el problema? ¿De la palabra? ¿De Dios? Porque no voy a estar de acuerdo con muchas cosas. Es que eso no me gusta, pastor. Pastor, es que puede decirlo la palabra, pero no estoy de acuerdo con eso. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ojo, no pienses en esto, solamente piensa en tu corazón. ¿Hay alguien que tenga un conflicto con el predicador? Y este predicador no me gusta. Cada vez que predica me manda unos hablazos. Pastor, no coloqué a William a predicar porque cada vez que predica me cuenta toda la vida y tengo problemas con ese predicador. ¿Será problemas con el predicador o será problemas en aceptar lo que se está predicando? Yo le doy gracias a Dios que aquí se predica la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, iglesia, por más que no guste de este servidor, es la palabra que verdaderamente hace eficaz la vida de un cristiano. No sé si me di a entender en esta mañana. Entonces, este predicador no sabe predicar. Mire lo que va a decir este predicador. Entonces, el problema no es lo que es el predicador. El problema es su corazón que no quiere aceptar aquello que se está diciendo. Aquí hago una salvedad. Si está diciendo una herejía, pues claro, porque de esas hay muchas hoy. Hay muchísimas hoy. Es más, el jueves les decía, si quieren escuchar algo bueno, si quieren leer algo bueno, hay un predicador muy bueno que se llama John Piper. John Piper. Es excelente. ¿Por qué? Porque estoy centrado en la palabra de Dios. Pero es que escucho, ay pastor, es que me hace reír de lo lindo. No, la palabra de Dios muchas veces no nos hace reír tanto. Nos hace confrontar, nos hace llorar, nos hace pararnos en la cabeza. Porque es la palabra de Dios la que está siendo transformada en mi vida. Es la palabra de Dios la que en un momento llena mi corazón. Y a través de ella voy a tener complicaciones. Yo no sé si lo creen en esta mañana. Entonces el problema aquí, el problema acá es tu corazón. Yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Necesitas estar totalmente convencido para obedecer la palabra de Dios? Si en un momento determinado tienes que estar convencido, entonces te tengo que decir hoy, Tomasito. Tomasito el Didimo. ¿Recuerdan a Tomás?
Llega Jesús y le dice: Tomás, sé de tu incredulidad. Didimo significa incrédulo. Conozco tu incredulidad, así que mete la mano en mi costado, mete la mano en mis manos para que se cerciore de que es verdad. Entonces, en muchas ocasiones estamos así. ¿Necesitas estar totalmente convencido para obedecer la palabra de Dios? ¿Se imagina que tuviera que convencer a tu hijo para lavar la loza? ¿A quién le hablo hoy? Convencerlo de una manera o de otra. Hijo, tú tienes que lavar la loza. Pues mire, es que todos hacemos algo aquí. Pues no, yo no quiero y ya. ¿O no? Hay veces que no salen por ahí. No, yo no. Pero hijo, es que cada uno, mire, yo me trabajo, traigo la plata, su mamá lo hace. Al menos usted la... ¡No! ¿Qué tal si tú tuvieras ese, tratar de convencerlo? ¿Qué tal que tú tuvieras que en un momento mantener en ese sentido? Mire que no está tan sucia, hijo. Es más, yo le ayudo a lavarla. Terminas lavándola tú, porque le dice, no. ¿Alguien pasa por acá? Bueno, cuando tú y yo queremos obediencia, escuchen bien, no estemos preocupados porque le entienda, sino estemos preocupados porque le obedezca. Y así es la palabra de Dios. ¿Usted se puede imaginar escuchando Dios todas tus preguntas? ¿Usted se puede imaginar escuchando Dios lo que en un momento se nos sale de nuestro corazón? Porque salen bobadas, hay veces, ¿o no? ¿No? ¿Solamente yo? Hay veces salen tontadas, ¿o no? ¿Usted se puede imaginar a Dios tratando de contestar todas esas preguntas? ¿Usted se puede imaginar a Dios en un momento determinado tratando de hacerlo? Yo te quiero decir en esa mañana, Dios es sabio. Para nadie. Es tan sabio que Él no se pone a respondernos todas las preguntas tontas que hacemos. Tan sabio es. Simplemente, escuchen bien, Él dice, no haréis y no hagáis. Usted mirará si lo hace o no lo hace. Pero, no. Simplemente yo digo, haréis, hagáis. Y si no, simplemente no lo hagas. Yo te digo algo, ¿a quién le pregunta a usted? Porque Dios te dice, yo ya se lo dije. Yo ya se lo dije. ¿Cuánto lo creen? Y así como en el Hijo, yo se lo dije. 5 veces se lo dije. ¿Y qué pasó? Le mostré los 5 ministerios. Dije así. Entonces, Dios dice, yo ya dije, usted verá si hace o no hace. Porque finalmente, escuchen bien, finalmente es su corazón el que se está viendo revelado. Es su corazón el que en un momento se está abriendo. ¿Cuántos lo creen? Necesitas estar totalmente convencido de la palabra de Dios. Y hablando de los tatuajes, entonces, esto no es un asunto de estética. Esto no es un asunto de que se ve mal, se ve bien. No, esto es un asunto que revela lo que hay en lo profundo. ¿De dónde? De tu corazón. Pastor, ¿qué tiene que ver una florecita? Yo te digo algo, si tú vas a hacer algo así, es porque lo viste en otra parte. Entonces vas a copiar. No, pastor, porque él la tiene roja, yo la hago amarilla. Copia. ¿De qué? Del mundo. ¿Copia de dónde? Del mundo. ¿Copia de dónde? Del mundo. Yo sigo por acá, iglesia. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos versículos necesitas para entender qué es lo que Dios dice? ¿Cuántos versículos necesitas? ¿Necesitas que esté en el Antiguo y en el Nuevo? ¿Necesitas que en un momento determinado te mande letreros? ¿Qué necesitas de parte de Dios? ¿Y sabe por qué hago estas preguntas? Porque estoy tratando de llevarte a pensar un poquito y a llevarte a considerar qué es lo que hay en tu corazón. Porque
tú tienes la libertad de hacerlo. No hay problema. A mí no me pidan permiso. Háganlo, háganlo. Pero eso revela qué es lo que hay en tu corazón. Y eso no voy a dar cuentas yo. No voy a dar cuentas yo. Cada cual vamos a dar cuentas delante de Dios. Ahora, para estos 3 problemas tengo 3 soluciones. Así que esta historia continuará. Amén. Hay 3 soluciones. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterarlo, no voy a dar la respuesta yo, hágalo o no lo haga. No, es Dios el que en un momento te va a dejar a ti y a mí la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero simplemente vuelvo a reiterar, es cuestión del corazón de cada uno de nosotros. Ponte de pie, iglesia, y oramos en esta mañana. Y le damos gracias a Él. Y empieza a pelear ahí con Él. Empieza a pelear con Él. Por favor, conmigo, pasito. Conmigo, pasito, para que no haya inconvenientes de hermandad. Porque lo que en un momento dice la Biblia, yo no voy a ir en contra de ella. Vuelvo a reiterar, yo predico la palabra. Y cuando yo predico la palabra, simplemente le pido al Señor que sea afirmando y confirmando su palabra en cada vida y en su corazón. Pero también quiero hacer la salvedad hoy. ¿Cuál es la salvedad? Si tú no tienes problemas con los tatuajes, porque no tienes problemas con eso, tú lo tienes claro y no lo vas a hacer, colócalo en otra área de tu vida. Porque los principios van a seguir siendo iguales para cualquier área de nuestra vida. Yo lo digo porque esa fue la pregunta que me hicieron. Y aquí hay varios que quieren tener una mariposa atrás para salir volando. Pero lo único que quiero en un momento determinado es que no se le dé biblazos. Es que la Biblia dice que no. No. Es que tú tengas argumentos internamente en tu corazón de saber que lo que haces va en contra de la palabra de Dios y va en contra de lo que Él ya dejó. Porque hoy estamos de acuerdo en que Él ya dejó escrito, no se hace. Sea allá, sea aquí, no se hacen. ¿Quedó claro? Está escrito. Ya vuelvo a reiterar, pelee tú con Él. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Santo Rey. Y te alabo y te bendigo, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Te doy gracias por tu bendición, Santo Rey, en tu casa. Pero más gracias te doy por tu bendición en cada uno de los que pisan tu casa, Señor. Porque, Padre Celestial, hemos venido a encontrarnos contigo. Y, Señor, tenemos que ser sinceros. Muchas veces no nos gusta lo que nos estás diciendo. Muchas veces no vamos con lo que nos dices. Pero, Padre Celestial, aquí nadie pelea con nadie. Aquí nadie discute con nadie, Señor. Porque eres tan caballero que dejas la libertad, Señor, para hacer lo que se quiera. Para hacer lo que se defina, Señor. Pero lo único que pides es, si eres un cristiano, tienes que marcar una diferencia. Si eres un cristiano verdaderamente, hay unos principios, hay una moral que está escrita en el libro de la vida. Y ese manual de vida tuyo y mío está completa. Y lo ratificó Jesús para que hoy lo hiciéramos y fuéramos diferentes a las demás naciones. Por eso es que toma la decisión de que Canaán se acabe, para que nosotros entremos y verdaderamente ejerzamos la bendición de Dios sobre la tierra prometida. Y yo te pido que sea así en esta mañana, para que nuestro corazón descanse y tengamos tranquilidad delante de ti y de tu presencia. Por eso te decimos, Señor, con todo nuestro amor: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser
Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Ese carácter, Señor, que es tuyo, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser. Ese carácter que simplemente, Señor, nos dejaste como muestra para que nos acercáramos cada día, Señor, que tengamos la oportunidad a ti. Y es a través de tu palabra, Señor, que podemos acercarnos. Yo doy gracias en esta mañana, Señor, y Padre Celestial, ministranos en esta semana para que podamos en nuestro corazón recibir esos principios, Padre Celestial, que dejas. Y buen Dios, así no nos gusten en muchas ocasiones, es simplemente obediencia a ti, Señor. Así que bendigo tu iglesia, Padre Celestial, y muestra tu palabra, Señor, a través de su caminar aquí en la tierra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Para ver si tú aguantas el resto. Cristiano o hasta bajo arresto. A los ateos no les gusta esto. Dios no pide ya a la caca. No me explica, me empieza a complicar. Tú no tienes paciencia, no paciencia. Y me deja. No con esta maneja que el moral haga tu trabajo como abeja. Tienes perlas dentro de ti. Valiente con las almejas. Has gastado todo lo que tienes. Vienes a estos bienes. 1500 y 100 fieles te aprietan y no te detienes. Muchos años sufriendo el rechazo y el paso del tiempo golpeando tus sienes. En tu pecho una grieta, la gente te aprieta, pero eso no logra que frenes. Avanza, avanza, no lo alcanzarás si te cansas. Los pesos apestan la balanza.